Bueno, no hacen publicidad. yo creo que el invitado, aparte de pistacho, debe tomar vino. Tiene Sí. pinta de que toma vino. Estamos con Maximiliano Igani, el Maxi Igani. Póngalo ahí que no se ve. Ahí no se ve. No, que no se ve. Ahí. No hay problema ahí. Perfecto. Ahí está. ¿Cómo andás, Maxi? Muy bien, muy buenas noches, gracias por la Bien. invitación. Productor pistachero. ¿Desde hace cuánto? Un montón de años, ¿no? Sí, llevo 21 años en la empresa, en realidad 21 años que empecé a trabajar con mi viejo, me hice cargo de las fincas, pero mi viejo arrancó en el año 80. Empezó a traer semillas de Irán, hizo la prueba así medio como un viejo loco ahí en contra de todo lo que les decía su suegro, los viñateros. En contra de todo pronóstico. Sí, y le metió como 10 años de prueba, 12 años de prueba, y ahí empezó como a investigar más ya, pero desde un lado más profesional, y viajó a California, trajo tecnología de allá, y bueno, y empezó a predicar. Nosotros le decimos el predicador del pistacho. Está bueno que lo digas porque, bueno, yo lo conozco a Maxi por amigos en común, y sé el laburo de su viejo, sé de las viandas también que le mandaba el padre cuando estudiaban afuera. Eso lo hace un padre que amoroso. Pero sé, porque ahora hablan de la moda del pistacho, pero como sé del laburo, digo, ¿qué moda? Los chabones tuvieron como 30 y pico, 40 años, dándole y dándole y dándole. Esto de la prueba sobre prueba, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la prueba sobre prueba en la producción del pistacho? Bueno, lo que hizo el viejo fue en realidad ver si los árboles acá se adaptaban, sabiendo que él, o sea, mi viejo es muy busca, un tipo muy creativo en la forma de expresarse en el trabajo, ¿no? Y bueno, él es iraní. Irán es el primer productor del mundo de pistacho, es originario, es como el algarrobo acá, el pistacho. Entonces, mi viejo, vino a los 16 años, o sea que toda su vida comió pistacho, era parte de su dieta diaria, diría allá en Irán. Pero no eran pistacheros, ¿no? Su papá se dedicaba a otras cosas, su madre los criaba y mi abuelo era más empresario. Pero cuando llegó acá y lo veía a su suegro, que era viñatero, un gran viñatero, don Vicente Frau, lo veía rabiar todos los años, que le iba mal, que le iba bien, que le iba mal, que le iba bien. Entonces, el viejo buscando a ver en qué se podía hacer acá, es donde dice, che, ¿qué otras cosas se producen en climas como el de San Juan, en el mundo? Que no sea la viña, Claro. que no sea... El olivo, El ajo, la cebolla, ¿no? Sí, todo eso. Y dice, bueno, busquemos por latitud. Mirá lo que se le ocurrió, buscar la latitud. San Juan está a latitud 32 grados sur. Irán está a 32 grados norte, la zona productora. Entonces era pistacho o azafrán, dijo. Acá se puede dar pistacho o azafrán que son de su origen. Los dos son iraníes de la antigua Persia, de esa zona. Y se hizo traer semillas, le mandó una hermana de él, desde Irán, le mandó semillas, que en realidad son pistachos sin totar lo que trajo. Germinó algo así de 10.000. De esos 10.000 seleccionaron más o menos 200 y pico, los pasó a un campo chiquitito, una media hectárea, y los dejó crecer, sin podarlo, sin saber nada, sin tener nada de bibliografía. No podía verlo en ningún lado, o sea, no podía compararlo con nada. Y esos árboles se hicieron gigantes y empezaron a dar mucho pistacho. Mucho pistacho. Yo los conocía, esos árboles murieron a fines de los 90, se terminaron de morir. Mi viejo alega que murieron porque no lo podó. Yo creo que eran por algún hongo de suelo y no supieron detectarlo, pero puede ser una de las dos cosas también juntas. Pero él no sabía nada. Y en ese investigar y empezaron a salir pistacho y a tener pistacho en el fondo del galpón donde tenía parte de la empresa constructora. Y dijo, acá se da. Funciona. Y incentivó a dos amigos. En ese momento Juan Bravo, que hoy es el primer productor de pistacho de San Juan, es Juan Bravo, la familia Bravo. Y a otro amigo que después, bueno, no siguió con el rubro. Y les dijo, lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Lo viejo funciona, Juan. No, lo que pienso es que, mucha gente come pistacho y no se imagina ni cómo es la planta, ni cómo es que se hace para llegar a esto. O cómo se genera el plantín, digamos, ¿no es? No. Para llegar a esto, para llegar a, de repente, una cosa que está como medio abierta... Y uno hace así, tac, y la saca y la come, y es saladita, qué sé yo. Esto está tostado, salado, secado, o sea, como un montón de procesos, ¿no?
esos procesos también los tienen ustedes, digamos, ¿no? Claro, Digo, sí. en ese sentido se parece mucho a la industria vitivinícola, digo, que necesita sí o sí tener al lado una industria. Sí, al pistacho hay que industrializarlo, si no, no tiene valor. Colgado del árbol solo no tiene valor. Lleva 2 procesos. El primer proceso es, primero el árbol tarda 5 años, dice la bibliografía, pero en realidad tarda 7, 8 años en empezar a dar una cosecha importante, un árbol, cargar fruta para cosechar. Y después está 5 años más o 6 aumentando de producción, aumentando su crecimiento hasta que llega a la adultez. Y de ahí un árbol de pistacho es muy añero, más que el olivo, o sea, un año bueno y un año malo. Mirá. O se llena de fruta o crece, una de las dos cosas. Con poda y fertilizante regulamos un poco esa becería, es el añerismo, pero no del todo. Cuando lo cosechamos el pistacho en febrero o marzo, tenemos que sacarlo del árbol y en menos de 24 horas tiene una capota, tiene una piel, como la almendra, como la nuez. Más pero, grande. No, más chica, más carnosa, y que cuando está al punto de cosecha es cuando esa piel está bien carnosa, que se termina de como madurar y llegar a un estado como no de pudrición, pero de madurez en muy pocos días, en ese momento que madura. Entonces tenemos que cosechar cuando está maduro muy rápido y sacarle esa piel en menos de 24 horas de que lo sacamos del árbol, porque si no esa piel mancha las cáscaras y pierde valor comercial, al estar manchado. Entonces ese proceso que le llamamos fase 1, del momento de cosecha tengo 24 horas para procesar todo lo que coseché en el día. Laburazo, Es un laburazo. pequeño, Entonces, ¿viste? es toda una línea de proceso. En YouTube hay mucho para ver, muy lindo, y hay videos nuestros de la fábrica nuestra. Este año hemos estrenado una fábrica para 1 millón de kilos, que es un montón, toda continua, después de más de 15 años de trabajar en bache. O sea, yo trabajaba con peladoras que inventamos con mi papá, que copiamos de un pelapapa. Porque pasó esto, ¿no? Mi viejo plantó 6 hectáreas y cuando dieron pistacho, no sé. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué vamos a hacer con el pistacho? Claro, porque además comerlo así, no. Llegaba, y si no lo secás bien. Llegaba a la casa de los amigos con bolsas gigantes de pistacho, mirá, che, loco, te traje. No, pero había que producir, había en esa que época, ahí, hacerlo comible. Claro. ¿Y cómo era? ¿Quién nos explicaba eso? Mi viejo tenía una experiencia de esos árboles que trajo de Irán. Claro. Pero se conectaron, te acuerdo, con gente de Irán y demás, ¿no? No. Mi viejo tenía ese recuerdo de los años 90 cuando cosechaba esos kilos, pero eran muy poquitos. ¿Siguen teniendo familia en Irán? Sí. Está la hermana de mi papá, vive allá, y tenemos tías y primos. Y él de eso que había visto empezó a inventar como las máquinas, digamos. Lo primero que se le ocurrió fue un pelapapa. Un pelapapa de restaurante. Que pela 1 kilo y pico de papas, ponele. Una agua blanca así. Que le va dando como... No, la metés como en un recipiente, una puerta, le metés las papas, agua y gira y lo pela. Claro. Entonces, al otro año tuvimos muchos kilos. Ese pelapapa que era para 1 kilo y pico, no estábamos todo el día. Bueno, al otro año compramos un pelapapa industrial, como para alguien que se dedicaría a hacer papas fritas, ponele. Bueno. Que ya era de 5 kilos. Era un bicho como un coinor gigante. Y con eso estuvimos capaz que 3 años. Hasta el último año, que fue que cosechamos algo de 6.000 kilos. Y no podíamos procesar. Con el coinor. Teníamos dos. Y secábamos al sol. Lo hacíamos con el mismo grupo de trabajadores de la finca. Y nosotros ahí, 18 horas, con el viejo, haciendo el trabajo nosotros, ¿no? Y secando en camas al sol de media sombra. Y dijimos, el año que viene el doble de pistacho como mínimo, no lo vamos a poder procesar. Entonces al viejo se le ocurrió ir a buscar unos metalúrgicos que copiaran el coinor en gigante. En vez de 5 litros, que te dan mucho más. hacerlo de 1.000 litros al tacho. Yo, viejo, ¿te parece? Siempre yo lo cuestiono, ¿no? ¿Te parece mucho? ¿Es mucho? No. Impresionante. Los tipos tomaron la relación del plato que gira adentro, que es el que le pela, que lo hicieron en 1.000 litros. Y nos hicimos una máquina de acero inoxidable impresionante con un motor como de 10 caballos, una cosa increíble, y anduvo impresionante. Y de esa máquina la modificamos como 10 veces. Le hicimos mejoras, hasta llegar a tener 4 de esas en paralelo, trabajando en bache. Entonces a esas máquinas le metemos como
entre 11 y 15 cajones, como esos tomateros Ujú. negros. La prenden, le echan agua, o sea, le abren agua con un caño de 2 pulgadas que entra libre y pistacho. Y lo tenemos 10, 15 minutos. Y ahora lo que tienen es como una cadena, digamos, Esa es rarísima lo que hicimos. Ahora lo que tienen es como una cadena de montaje que no para, Ahora digamos. hicimos una línea. Una línea. Claro, una línea continua. O sea, viene un camión, volquetea en un lagar, como el de la uva. Sí. Lo sube una cinta, le saca el palo, la hoja, lo mete a la peladora, sale de la peladora, va al repelado, que son estas máquinas recicladas. Ajá. Lo que no se terminó de pelar en el primer pelado, flota en un tanque de flotado. Lo que flota va a repelarse Ujú. con estas máquinas en bache, que una gente de Mendoza no las como mecanizó más. Ujú. Ahora tienen apertura neumática. ¿no? Y de ahí Che- secan, van a horno, como todo en esa Claro. misma línea. Esa línea tira una cinta larga que lo sube arriba de una secadora, que es una secadora de trigo de Buenos Aires, de La Pampa, que es una torre vertical con un quemador de un lado y un extractor del otro, y le sacamos un 20% de humedad. Pistacho cuando está en el árbol tiene un 28% de humedad la semilla. Y para poder almacenarlo un año, tiene que tener entre el 6 y el 8. Eso lo hacemos con unas secadoras de trigo, porque es igual que una semilla Ujú. de trigo. Se comporta No tengo idea de lo que es una secadora de trigo. Pero... ¿Viste cuando vas a Buenos Aires y están esos montones de silos? Sí. O sea, Sí. Bueno, entre medio de los silos hay una torre siempre con unos caños Sí, claro. que le suben Sí, y le bajan. sí. Bueno, esa torre, que por lo general es plateada Sí. o amarilla o naranja, es una secadora. Que va mandando ahí haciendo El- circular. Claro, no, lo que hace es cosechan el trigo, las trilladoras, todo eso, meten el trigo adentro de esas secadoras, Ujú. que entra por arriba el producto y sale por abajo. Y en ese trayecto se va secando con aire caliente forzado, Mira, va perdiendo humedad. Entonces, según lo que es la ciencia, ¿no? Es impresionante, sí. Eso Qué es bárbaro. impresionante. Y esta máquina, que es argentina, es, desde mi punto de vista, mucho mejor que las californianas. Ujú. Que en California tienen otra máquina para secado y unos porteños no, la gente de Buenos Aires, de Lincoln, vendían esas máquinas y vendían otras máquinas y vendían otras, y de todas las máquinas más copadas del mundo hicieron esta secadora, y anda muy bien. Y seca de continuo, o sea, yo la lleno, las 10 horas más o menos, le empiezo a sacar por abajo y le sigo echando por arriba. Ujú. Entonces, cada máquina tiene más o menos una capacidad de 15.000 kilos de pistacho con cáscara, sin la piel, ¿no? Como lo comemos, pero húmedo. Y va entrando y va saliendo. Y después toda la cuestión de tostarlo y meterle sal y todo eso es otro proceso, digamos, Claro, ¿no? ahí termina ¿Hacen la fase chocolates ustedes también o no? Hacemos hacer. Hacen hacer. Hacemos hacer. Bien. Esa es la fase 1. Cuando termina seco, con el 6-8% de humedad, lo guardamos nosotros en bolsones de 500 kilos, los productores más grandes en silos, como se guarda en Buenos Aires el Ujú. trigo, la soja, el maíz. Se guarda en silo y se mantiene ahí, lo puedes tener un año. Pero ahí adentro del silo, o del bolsón mío, hay pistachos manchados, hay pistachos cerrados, hay palitos, hay basura, hay cosas que quedaron del secado. Entonces ahí empieza la parte de industrializarlo el pistacho. Ujú. Hasta ahí tiene un valor. Y darle... El valor agregado tiene otro precio. Otro precio, claro. Por ejemplo, nosotros le compramos a un productor grande que solo llega hasta ahí en su proceso. Ujú. Y yo se lo compro en el silo al pistacho. Y eso vale $7, no importa, tiene un valor. Yo a ese pistacho lo recibo y tengo que meterlo en una máquina, que es un tambor horizontal con agujas, Ujú. con millones de agujas adentro. Y el pistacho entra ahí, va girando el tambor, y los pistachos abiertos, no importa si es mucho o es poco, se clavan en una aguja, suben, y arriba hay un cepillito con una cinta transportadora. Y lo tiran en esa cinta. Ujú. Y el que no se pincha va avanzando hasta que cae por la boca. Entonces ahí separo abierto de cerrado. Los cerrados no sirven. El cerrado va a la línea de partido. Ujú. Nosotros tenemos en la empresa tenemos una partidora hace 3 años. Antes lo mandábamos a Mendoza a las peladoras de almendra. El pistacho cerrado se parte y se recupera la semilla.
Ese es el que va a la heladería, al chocolate, a la repostería. Mira. Eso te quería preguntar. Ese. El pistacho, por supuesto el helado, que bueno, Karina siempre lo elige, ama el pistacho. Sí. Bueno, dígame. Se ha puesto de moda ahora. Pero- Cuando éramos chicos, el pistacho era como una menta que no nos gustaba en la heladería, ¿o no? No, a ver, es rico. Bueno, A mí me pasaba eso. La aplicación del pistacho, por supuesto. Bueno, por supuesto. Estamos hablando de heladería, comidas. Bueno, lo que tiene que ver con las comidas, con las combinaciones de los sabores. ¿Dónde más se aplica Mirá, el consumo del pistacho? Todo. Lo más loco es que el 99% del consumo es en snack. Es tostado y salado con cáscara. Mira, Nosotros el 99%. Y el 1% es... a todo esto del gourmet, Claro. todo esto de... De hecho, ahora que se ha puesto de moda el pistacho... Muy de moda. Y vas me pasó a ir a Rawson, a una panadería, habían 8 cosas con pistacho. En una panadería diminuta. Tengo un amigo Una que locura. Cuente. encargó en una pastelería una torta de pistacho y todo era pistacho. Desde la crema Es re hasta loco. la torta, todo estaba hecho de pistacho. Bueno, nosotros ahora cuando yo arranqué, Bueno, estos turcos, como bueno, el turco le decimos a todos. no podíamos venderlo. Claro. No sabemos a quién venderle. Claro. ¿Entendés? O sea, Para, ya lo tosté, ¿ahora qué hago con Y esto? cagada, ¿viste? Decíamos, ¿qué onda? Todo era pistacho con cáscara, tostado y salado. El porcentaje cerrado lo mandaba a Mendoza, me volvían algunos miles de kilos. Bueno, ¿y ahora qué piensan? Y no sabemos a quién venderlo. Y empezamos como, bueno, che, te lo doy medio en consignación a los mayoristas de Buenos Aires, para un restaurante hindú, para un restaurante sirio-libanés. Claro, claro. Se movía como en ese lugar para un baklava y esas postres. Ahora se popularizó. Y hace 5 años, pero no ahora, hace como 5 años que se empezó a revertir ese porcentaje. No 99-1, obvio, pero capaz que ahora hay un 30% de gente que quiere pistacho pelado, pepa, para cocinar. Y es un montón. No lo podemos abastecer. De hecho, el pistacho que está abierto naturalmente, la máquina que tenemos para partir pistacho cerrado no parte este. Si yo lo meto este pistacho me destruye la semilla. No me queda la pepa. Me quedan cuartos o partecitas. Porque la máquina rompe por impacto. Es un cilindro que entra el pistacho por arriba y como un molino que lo escupe contra una pared de chapa y el pistacho explota. Al estar cerrado, se raja. Y salen las 2 cascaritas y la pepa. Muy poquitos se rompen. Capaz que un 10% quedan partidos, mitades. Pero sale entero el pistacho. Cuando meto pistacho abierto naturalmente, me lo muele. Entonces no puedo sacar pistacho abierto para hacer pepa. Y ahora hay más pedidos de pepa que... Claro, porque que se de- está elaborando mucha Impresionante, comida, impresionante. mucho helado, mucha cosa con el pistacho. ¿Y a qué pensás que obedece el fenómeno, que además es como mundial, ¿no? El boom del pistacho. Mirá, Porque es bueno el pistacho para algo, la verdad que no me he fijado. Yo creo que han generado una secta, él y el padre, hace 30 y pico de años, y somos producto de eso. Él come ¿no? mucho pistacho y el tiempo no pasa. El tiempo bueno, no pasa, gracias, está gracias. hecho un pendejo, Gracias. Maxi. Es verdad, está impecable. Bueno, el señor también que habla con tanta pasión de su papá, de las máquinas, de todo esto que es parte de tu historia, digamos, ¿no? También es actor, digamos, ¿no? Lo dirigió este señor, ¿no es cierto? Sí, hemos trabajado Y hemos juntos. compartido escenario con Ariel. Lindos, muy lindos momentos. Sí. Preciosos. Y clown. Con el clown me pasaban varias cosas simpáticas, ¿no? Porque ya estaba más... Después estuviste con el Seba Osdova, ¿estuviste en el clown? No, con el Fabri. Jefari Montilla. Ah, con el Fabri Montilla, Fabri. claro. Nada, de estar haciendo clown y moviéndome mucho con el tema empresarial y de repente veía así a alguien en el público y decía, agarrándose la cabeza, ya, pero si yo estuve con este pibe esta tarde, ¿qué está haciendo? Señor, sí, muy divertido, he hecho muchas cosas lindas. ¿Y no seguís haciendo teatro No, y nada, eso? nada. ¿Y lo tenés Con así ganas. como materia pendiente? Decir, me chupo un huevo, no lo hago nunca más. No, sí. ¿Te gustaría? Me encantaría, sí, ya va a salir algo seguro. Bueno, pero me fui como 8 años a Córdoba, así que estoy recién llegado. Bueno, llevo 3 años de vuelta, pero... ¿Dónde estuviste en Córdoba? Estuve en Villa General Belgrano. Mirá. Me fui con la familia a criar los niños allá, escuela Waldorf y toda esa movida. Granja biodinámica, con vacas, gallinas, colmenas, huerta, invernadero, me metí en una. Y así estuve como 4 años de granjero, ordeñando vacas 2 veces por día. ¿Y cómo te llevas con el asadón?
Me encanta. ¿Te encanta? Sí, ¿No me te hace, encanta. no te parte la espalda? A mí me Sí. parte. No escuchaba la historia que acaba de contar, la de su papá y Sí. la de reinventarse y la de No, todo sí, eso. necesitaba darme así, curtirme un poco de trabajo. Siempre muy chico de ciudad. Ajá. Y me curtí fuerte. ¿Estuvo bueno? Eso fue Sí. como una especie de retiro, de cosas así. ¿Lo tomaste así? Sí, O... me desligué un poco, me desligué bastante del pistacho. Ahí entró mi hermana a trabajar en la empresa, que está actualmente, compartimos el trabajo con la Sole, con mi hermana, que es 3 años más chica. Y ella, bueno, vino ahí como a juntarse con mi viejo y darle una mano, porque si bien yo estuve desde el principio, cuando me fui dejé 150.000 kilos de pistacho en un galpón, varias fincas, que lo habíamos hecho junto con mi viejo, ¿no? Pero yo lo manejaba, digo, yo estaba en la diaria, el viejo más en la parte comercial. Y cuando yo me fui, mi viejo quedó en bola, así que bueno, mi hermana se incorporó y yo allá me dediqué a lo que tenía ganas, que era eso. A la familia. No, sí, a laburar la Laburar tierra, me tierra. metí a laburar la tierra, yo la veía desde la chata, la veía desde el callejón a la finca, y quería, agarrar la tijera, quería agarrar la pala, quería sembrar, quería producir alimento. ¿Y cómo te fue con Zarpado. eso? Hermoso. ¿Bien? Sí, ¿Lograste la impresionante. autosustentabilidad? No. Ese yo creo que- ¿Completa? No. Me faltó escala. Me aislé, me fui quedando solo dentro de una granja muy chiquita que podía casi manejarla con un amigo, pero no generábamos dinero para sostener a la familia. Sí el proyecto, pero no la familia. Y estuve casi 2 años en esa situación viviendo de ahorros. Ahorro, ayuda del viejo. Y dije, esto no va más. Hasta un punto llegué, ¿no? Pero bueno, ordeñaba 2 vacas por día, era una locura. Qué lindo, bueno. Yo vendía en la feria agroecológica de Villa General Belgrano, que estuve como desde los inicios. Vendíamos yogur natural, vendíamos leche cruda, vendíamos un queso untable, vendíamos dulce de leche, huevos, miel y verduras. Si cosechábamos lechuga, llevábamos un par de cajones de lechuga, zapallo, lo que salía, tomate. Y nada, los lácteos eran el fuerte. Claro. Éramos el único que producía lácteos en Villa General Belgrano de forma orgánica, biodinámica, y teníamos toda una clientela. Entonces se hacía 40 frascos por semana y vendía los 40 frascos, hacía 70, vendía 70. A gente de mayor de edad, alemanes viejos de geriátrico, nos compraron un montón. Nos bancaban. Qué loco. No todo está perdido, esa pobreza. Ya sabes, tiene que agarrar el deporte y después agarrar el asador. Y además el Maxi es Bueno, ni hablar. súper deportivo. Ni hablar. Suben a la montaña, él y su pareja. Sí, con la flaquita. ¿A dónde has subido la última vez? Bueno, sí. En el año 2003, dice, subí. Era la última vez que había subido. No, bueno, pero en la época de granjero, Sí. sin entrenamiento y con lo que hacía en la granja, que vivía en el medio de las sierras, subí con mi compadre y hermano del alma el Mercedario. Después, como en mi tercer intento, le logré hacer cumbre al Mercedario, que ha sido mi logro. Pero lo hice en esa época, estando de granjero y sin entrenamiento de montaña, ¿no? Sin aclimatar, sin nada. Fue como una locura. Esas cosas que me encantan hacer a mí, mandarme, no tengo mucho ¿Y se miedo. sube a pie, digamos, al Mercedario? ¿O hay que obvio, trepar? Tenés muchas opciones. La forma normal de subirlo es solo caminando, no escalas nada. Se puede Claro. subir caminando. De hecho, Porque hay algunos locos que suben por esa pared que hay de claro. hielo, qué sé yo, con la piqueta y toda aquella bueno, cosa. tenemos un amigo que hace esas cosas, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? El Cuni. Cuni. Sí. No, la normal es caminar. Pues a nosotros en ese viaje no nos tocó nieve, entonces todo caminar por piedra, pateando piedra. Y de subida todo el tiempo. Todo subir, Olvídate. larguísimo, y caminás 14 horas, el día de cumbre caminás 18 horas, 19 horas, una locura. Caminando a paso de cumbre, que es un paso, otro paso. Así estás 18 horas. Y sentí que te vas a morir Bueno. todo el tiempo, decís que estoy haciendo acá. Después del pistacho, la actuación, lo que le falta es ser un monje tibetano a este señor. Bueno, cuando estuve en el...
No, pero te has hecho un par de viajes hacia Oriente y ese tipo de No, cosas con... Mirá, cuando ¿A Irán no has ido no he nunca? ido nunca, mi viejo tiene prohibido el regreso, porque mi viejo, bueno, hay un montón de teorías, ¿no? No hay mucha info, pero mi viejo no hizo el servicio militar. Sería una de las razones por las cuales no puede volver, porque lo meterían preso, ¿no? Pero mi abuelo se exilió de Irán escapándose. Mi familia era una familia muy, muy adinerada, muy acomodada en la época del rey, del Shah de Persia, y en el 79 hubo una revolución islámica, religiosa. El Shah se exilió en Estados Unidos y persiguieron y mataron a todo el grupo de gente que estaba en el poder en ese momento. Es el mismo régimen que está actualmente. Mi abuelo se escapó por la frontera junto con mi tío mayor, el hermano más grande de mi papá, que ya había venido a estudiar a San Juan, se había recibido de ingeniero en petróleo, se volvió a Irán, se casó y al otro año creo que fue la revolución más o menos. Mi abuelo y mi tío estuvieron presos creo que algo de 6 meses, lograron salir bajo fianza y se escaparon. Se escaparon por Pakistán con pasaportes falsificados, ¿no? Y llegaron acá con la ropa, sin valijas, sin cepillo de dientes, llegaron absolutamente sin nada. Pero ¿Qué bueno, década de él? Y mi abuelo llega en el 80. Ajá. Mi abuelo llega en el 80. La revolución fue en el 79, mi abuelo llega en el 80. Mirá. Mi abuela se escapa antes, y otro tío que estaba allá se escapa antes de que los metan presos. Al final llega mi abuelo y mi tío. Pero mi viejo ya estaba acá y ellos ya habían estudiado acá. O sea, mi tío más grande, que se exilia también, ya había estudiado acá en San Juan y en Mendoza. Conclusión que no querés no querés ir a Irán porque te pueden meter en cana. Claro, ¿no? Y me pueden meter en cana. Y estuve hace como 4 Qué años delirio. a punto de ir, y una mujer iraní, amiga de la familia que vive Sí. en San Luis, que ella se vino a fines de los 80, o sea, mucho después. Se vino para acá y nunca más volvió. Se hizo argentina, es ciudadana argentina, vive en San Luis, una familia divina. Volvió hace como 8 años, muchísimo tiempo después, y cuando presentó el pasaporte argentino en el aeropuerto, se lo rompieron con una tijera y le costó no sé cuántas semanas escaparse porque no podía salir, no hay embajada, no hay nada. Y ella era iraní. O sea, imagínate, yo llego allá que no sé hablar, digo, va a ser zaraza. ¿Con quién hablo? ¿Cómo me defiendo si me mandan al calabozo? No voy a ir. Claro. Y además con el apellido, ¿no? Porque es un apellido iraní. Es un- iraní, que hay un pasaporte Claro. español, imagínate. Rarísimo todo, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos no tengo problema. Voy con así y no me dicen nada. Bueno, yo veo acá una historia Sí. tremenda, San Paolesi, para llevar ahí a algún formato. No sé, ¿escribís? No escribo. ¿No escribís? No. ¿Nada? ¿Nunca has escrito nada? Sí. No sé. No. Recopilar, por ejemplo, No, memorias de no, tu viejo, carta ¿no? de una Memorias novia. de. Bueno, mi abuelo escribió un libro zarpado. Cuando llegó acá exiliado, escribió el libro de cómo hizo la guita, porque era muy pobre. Bueno, páselo, que hasta está que llegó haciendo. acá. Mire usted. Está buenísimo. Y hay una familia iraní, los Sabeti, acá en San Juan, que llegaron mucho tiempo después que mi viejo y somos muy amigos. Y ella, la Nushin, mira qué lindo nombre, Nushin, hizo la traducción de ese libro en Word 95, con 400 millones de errores. O sea, porque le hizo traducción literal. Un laburazo enorme. Laburazo, pero claro, vos lo lees y está escrito en un español muy antiguo, ¿viste? Claro. No se entiende una mierda. Y es muy pesado. Tiene 1000 y pico de páginas en un Word 95, entonces cada vez que lo abrís se te tilda la compu. Yo lo partí como en 10 o en 11 archivos, pero se me sigue tildando, lo tengo ahí, lo he ido cada tanto, lo agarro, cada tantos años, me acuerdo, y lo corrijo. Tiene que darle cuerpo, tiene que darle cuerpo a eso. Está ¿Ese buenísimo. libro lo escribió? Mi abuelo, tu y abuelo. cuenta cómo era Irán, cómo hizo él la guita, su historia, su historia Su de historia vida de vida. muy interesante. Es más para un café. ¿Qué o para lugar? un día. Irán, Irak, todo eso, ¿no? Bueno, Un ni lugar hablar. que permanece en Bueno, conflicto todo otra- el tiempo, otra- tan lejano para nosotros. No, además, ¿no? no, pero algo también. Bueno, tan- para vos no, obviamente. No, pero vos sabés que una de las razones por las que vienen a Argentina es porque la cultura en cierto aspecto se parecen mucho, son muy familiares, ¿viste?
Son súper familiares, son muy cariñosos, toquetones, dan 2 besos. Tienen muy parecido a la cultura latinoamericana, te diría, en general, el iraní. Muy diferente a otros, a los árabes o más los árabes, ¿no? Como que los persas son muy, muy cariñosos. Che, y recién hablabas del aeropuerto, digamos, ¿no? De lo que te pasa en el aeropuerto. Vos que has viajado así un montón, ¿has sufrido así discriminación por el apellido, por portación de apellido? Ese tipo de cosas? No. No, nunca he ido, capaz que por el tema del pistacho, ¿no? Viajo mucho a California y Arizona. Habré viajado 15 veces, nunca he tenido una situación de nada. Nunca me han preguntado nada. Así que no. Tampoco es que vas con el coso. No, eso solo en mi casa, nada más. Está bien.